El Hospital San Juan de Dios de El Retiro trabaja diariamente por la salud de los guarceños. Ofrecemos servicios de salud con calidad humana, mejorando frecuentemente la calidad en la prestación de los servicios. Más que un centro asistencial, somos una entidad que piensa en tu bienestar integral. Como usuarios, ayudamos a fortalecer el servicio de salud. Con nuestros profesionales encuentras programas de promoción y prevención, atención especial a madres gestantes, primera infancia, programas de crecimiento, atención al joven y al adulto mayor. Somos un hospital con conciencia. En nuestras instalaciones encuentras un mundo de servicios que te evitan desplazamientos hacia otros municipios, toma de muestras y análisis de laboratorio, rayos X, entre otros. En el Hospital San Juan de Dios trabajamos a conciencia por su salud. En el Hospital con Conciencia te estamos esperando. Trabajamos por tu salud y bienestar integral. Bienvenidos al programa del Hospital San Juan de Dios, un hospital con conciencia. Este nuevo espacio que vamos a ofrecerle a la comunidad a través del Canal 8 es con el ánimo de acercar mucho más el hospital a la comunidad, de que los usuarios sepan qué es el Hospital San Juan de Dios, cuáles son los servicios que nosotros tenemos acá en el Hospital San Juan de Dios, cuál es el funcionamiento, cuál es el horario laboral y qué servicios obviamente son los que estamos prestando. Para el día de hoy entonces vamos a compartir este espacio con el doctor John Jairo, que ya muy conocido por toda la comunidad del municipio del Retiro, médico que nos lleva acompañando más de 18 años acá en el Hospital San Juan de Dios. Con él vamos a compartir este programa donde vamos a conversar sobre los diferentes temas en el área de la salud, cómo es el funcionamiento en los servicios de acá del Hospital San Juan de Dios. De igual manera nos acompaña la jefe de enfermera, Nora, quien igual también nos va a estar acompañando, nos va a estar dando sus valiosos aportes sobre cuál es el funcionamiento, sobre cómo se prestan los servicios, y con ellos entonces vamos a dar inicio a este espacio que hace el Hospital San Juan de Dios para contarle a toda la comunidad cómo va el Hospital San Juan de Dios, cuáles son los servicios que nosotros prestamos y cómo los estamos prestando. Doctor John Jairo, bienvenido entonces a este espacio donde compartimos y le contamos a la comunidad cómo es que nosotros trabajamos acá en este centro hospitalario. Buenas tardes. Este es un hospital de primer nivel de atención que presta los servicios a la comunidad del Retiro de medicina general, odontología general, presta servicio de laboratorio clínico de baja complejidad, presta servicios de rayos X, también hay un servicio de promoción y prevención, de servicios de promoción y prevención y de urgencias de 24 horas al día. Bueno, de igual manera también la jefe Nora, quien forma parte de la familia del Hospital San Juan de Dios, quien igual es la encargada de liderar unos programas especiales acá en la institución hospitalaria. Queremos, jefe, que comparta con nosotros, que comparta con la comunidad del municipio del Retiro sobre las diferentes actividades que están en cabeza suya, lo cual usted está liderando. Bueno, buenas tardes. En este momento pues básicamente me desempeño en algunas funciones pues de la parte administrativa, pero también en la parte asistencial. Estoy más que todo en los programas de promoción y prevención, en la parte de consulta externa, en la parte de planificación familiar, en la toma de citologías. La idea también es pues como empezar a hablar pues como cada uno de los servicios que estamos prestando, tanto de la parte pues más médica y también de la parte de promoción y prevención, para darle pues como una información un poquito más detallada a la comunidad
sobre horarios, sobre servicios, o sea, cada programa que contiene, va dirigido a qué tipo de personas, qué tipo de contratos también tenemos acá en el hospital, que eso es otra cosa importante, saber pues quiénes tienen derecho a consultar y a todas las actividades que prestamos en el hospital, y quienes también pueden acceder a ellos, pero pues de forma particular, ¿cierto? Todo depende también pues como de las contrataciones que tenemos. Entonces la idea es aprovechar este espacio precisamente para eso, para dar un poquito de claridad a toda la comunidad sobre los servicios que prestamos y en qué horarios los estamos prestando. Yo quisiera hacer una claridad ahí, es que el hospital presta servicios, por ejemplo los servicios de medicina, son servicios prestados por los médicos generales. Aquí no hay médicos especialistas. Cuando alguien solicita un servicio o requiere un servicio especializado, ya sea por el servicio de urgencias o por el servicio de consulta externa, se realiza remisión por parte de su respectiva EPS. Bueno, como decía la jefe, igual obviamente el Hospital San Juan de Dios presta varios servicios. Ustedes ahorita lo que era el doctor John Jairo y lo que era la jefe Nora, pues hacían relación a algunos de ellos, cuando estábamos hablando, por ejemplo, con el tema de urgencias. Y me parece que es importante que hablemos de urgencias. ¿Por qué? Porque digamos que es el servicio en el cual afiliados a las distintas EPS con las cuales nosotros tenemos contratos, o no afiliados a las EPS, tengamos o no tengamos contrato, tengan seguridad social o no tengan seguridad social, digamos que es el servicio al cual todos los usuarios van a acudir en un momento dado. Entonces me parece importante, doctor John Jairo, que hablemos, por ejemplo, sobre este servicio, sobre los diferentes triajes que se hacen y que la parte médica es la que entra a valorar, digamos, la urgencia como tal. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho, doctor John Jairo y jefe Nora, pues que la urgencia prioritaria es la mía, porque si yo tengo un dolor en un brazo, para mí esa es la urgencia primordial y consideraría que me deben de atender de manera inmediata. Seguramente que si llega algún usuario y dice es que tengo un fuerte dolor de cabeza, pues esa es la urgencia que tiene ese usuario. Pero sabemos que el servicio de urgencias, pues uno, lo clasifican los médicos. Dos, el servicio de urgencias es un servicio por evento, entonces muchas veces vamos a encontrar el servicio de urgencias que se nos va colapsando, que es mucha gente la que tenemos nosotros para atender y gente que lleva esperando, dígase usted, 1 hora y llegaron con el infartado, llegaron con el herido, entonces ese herido va pasando inmediatamente. Entonces dicen, hombre, ¿cómo es que yo llevo aquí esperando 1 hora y pasaron pues a esta otra persona primero que yo? Entonces, para que hablemos, doctor John Jairo, sobre la clasificación que se hace y que en urgencias no se atiende por orden de llegada, se atiende por orden de la gravedad de la patología o la urgencia con la que llegue el usuario. Sí, el servicio de urgencias es un servicio que podría decir uno que es complicado en el sentido de que a veces puede estar muy congestionado o a veces puede estar muy tranquilo. De todas maneras, como decía el doctor Rodrigo, el orden en el que se atienden las personas es por la prioridad de la patología o del problema que tenga el paciente. Uno hace una clasificación de un triaje de 1 a 4, quiere decir que un triaje 1 es la persona que está muy gravemente enferma, que se tiene que atender inmediatamente, porque si no se atiende gravemente corre el riesgo de morir o complicarse. Es el caso de personas que sufren un infarto agudo del corazón o personas que sufren accidentes de tránsito con heridas muy graves, o personas con heridas por arma, puede ser de fuego, por armas cortopunzantes en ciertos sitios vitales. Esas personas deben ser atendidas inmediatamente, porque o si no corren el riesgo de, como les dije, de complicarse o morir. Y así, de acuerdo a la severidad, se va haciendo la atención. Puede existir otro triaje, que es el triaje en que cuando la persona presenta, por ejemplo, un dolor abdominal, que puede no ser un dolor abdominal muy severo, que nos puede dar una esperita, pero que de todas maneras se tiene que ver por urgencias, porque esa persona puede tener una patología que se puede complicar más tarde.
como es el caso de una persona que tenga una apendicitis. Entonces, esa persona, aunque no requiere una atención ya inmediata, como es alguien que está infartado, sí requiere una atención por urgencias, porque si no se puede complicar, pero sí nos paga una esperita, que puede una esperita de media hora o una hora para la atención. Pero como les digo, se debe atender ese mismo día o en ese mismo momento. Doctor John Jairo, perdón que le interrumpa ahí. Ahora que usted dice apendicitis, es muy bueno explicarle, por ejemplo, a los usuarios. Muchas veces llega un usuario, ¿cierto?, a consultar y de acuerdo a lo que ustedes manejan, pues dicen, no lo mandan para la casa, vienen, lo revisan, ustedes lo envían para la casa, y entonces dicen, si persiste el dolor, vuelva y consulte, porque ustedes dicen, todavía no, digamos que en el organismo, su cuerpo no está manifestando, digamos, pues como que sea una apendicitis, en fin, y la persona se va para la casa y dice, vea, ese hospital, ¿para qué voy a ir? Si lo que fui lo que me mandaron fue para la casa y que es volver a consultar, ¿para qué voy a volver? Y luego se van para donde un médico particular o se van pues a otro centro hospitalario y le dicen, por Dios, si usted no se viene para acá, pues se le hubiera complicado muchísimo más. Entonces lo que pasa es que, digamos que cuando la persona tiene apendicitis, esto es, digamos, como progresivo, ¿cierto? Pero inicia de una manera que no es como muy perceptible, digamos, hacia el médico cuando es el inicio, pero que posteriormente ustedes ya van viendo por la coloración ya de la piel, en fin, y todo lo demás, donde ya se dicen, por Dios, esta persona sí la tenemos que remitir inmediatamente ya a un segundo nivel para que le hagan la intervención. Entonces sería muy bueno, doctor, que le expliquemos a las personas en ese caso puntual que vos estabas tratando. Sí, las enfermedades son muy dinámicas, ¿cierto? Hay, por ejemplo, el caso particular de una apendicitis, puede que una persona tenga un dolor inicial que ni siquiera se manifieste donde está localizado el apéndice. Puede que inicialmente se localice en la parte alta del abdomen y que esa persona, cuando uno la ve, no presente ni fiebre, no esté el corazón acelerado, el abdomen se le palpe blandito, el abdomen no esté muy defendido, o sea que cuando uno lo toca la persona no se defiende inmediatamente pues como al dolor y no tiene unos signos clásicos en ese momento típicos. Muchas veces se deja a esa persona en observación si se tiene una sospecha por la edad o porque no se le encuentran otros posibles diagnósticos y a veces pasa que se puede dar en observación un tiempo prudente, la persona no evoluciona pues hacia el cuadro típico de una apendicitis y se le da de alta así advirtiéndole a las personas que consulten en caso de que el dolor se aumente o el dolor vuelva a aparecer o presenten fiebre, malestar general o se comprometa pues como su estado general. Siempre pues la idea de nosotros como médicos es advertir a las personas sobre esos signos de alarma. Hay en otras ocasiones que si no llega el paciente con su cuadro pues muy típico, que no nos quedan dudas, se pueden hacer los primeros exámenes para corroborar el diagnóstico y se remite el paciente para valoración por cirugía. Y volviendo a lo del triaje, que decía pues que en el triaje 2 hay otros tipos de triajes que ya la persona no es que tenga que ser atendida ni inmediatamente, ni en 1 ni en 2 horas. Pero la condición del paciente es, el paciente se puede estar sintiendo maluco, con malestar, que le duele la garganta, entonces esa persona ponerla a pedir consulta también como que no es muy maluco con eso, pues poner al paciente en esa duda de qué tiene o que se va a ir para la casa en ese estado. Entonces es lo que llamamos una consulta prioritaria, que ese paciente se puede atender más tarde, pero que ojalá fuera ese mismo día. Hay en algunas partes donde se hace consulta prioritaria en consultorios apartes. Lo que pasa aquí en el hospital, hacemos la consulta prioritaria en el mismo sitio de urgencias, pero por lo general se ven todas las consultas prioritarias. Y el otro tipo de paciente es el paciente que por ejemplo tiene una lesión en la piel desde hace varios meses, es una lesión que a nosotros nos parece que es una lesión que es benigna y que simplemente le pedimos al paciente que pida una cita por consulta externa, porque puede esperar al otro día o a los 2 días, y entonces ese paciente nos puede dar en la espera. Entonces en el servicio de urgencias tratamos de hacer esa clasificación, muy importante esa clasificación y muy importante que la gente no entienda, porque entonces en el servicio de urgencias no se atiende por orden de llegada, sino por la prioridad de la patología. El paciente más urgente se ve primero y el paciente que puede esperar un poquito más tarde se va a ver después.
no por orden de llegada. Y teniendo en cuenta también, doctor, esa clasificación que se debe hacer en el servicio de urgencias, también es importante pues como darle claridad a la comunidad de que lo que clasifica como una urgencia, o sea, se debe atender donde sea, ¿cierto? En el sitio donde llegue, si consultó acá, si consultó en La Ceja, independiente donde sea su IPS o su sitio de atención. Si la clasificación da para una urgencia, simplemente se pide autorización a la EPS y la EPS está en la obligación de autorizar el servicio donde sea que se presente la urgencia, ¿cierto? Pero también hay que dar claridad que si la patología que presenta el paciente no clasifica como una urgencia, igual le podemos prestar el servicio, pero ya se atendería como una consulta externa, así se haga también por el servicio de urgencias. ¿Por qué pienso yo que es importante pues como dar claridad a esto? Porque muchas veces El Retiro es un municipio muy visitado, ¿cierto? Tenemos personas de otras partes que nos visitan mucho, por ejemplo los fines de semana, y que en muchos casos, en la mayoría de casos, la IPS de atención no es acá en El Retiro, ¿cierto? Entonces ellos consultan por el servicio de urgencias, pero es el médico quien define si realmente es una urgencia o no. Si es una urgencia no hay ningún problema, se le pide autorización a su EPS y el servicio se presta, pero cuando no es una urgencia, entonces la IPS no está en la obligación, ni la EPS está en la obligación de atender la consulta acá, pues porque no es la IPS que el paciente escogió, entonces se puede atender, pero por eso en esos casos se hace el cobro particular. O sea, no es que no se pueda prestar la atención de consulta externa, se puede hacer, pero ya no se le facturaría a la EPS porque este no es el sitio de atención. Se le ofrece el servicio al paciente, pero de forma particular. A veces se presentan pues como inconformidades de parte pues del usuario, pero es por esa razón, ¿cierto? Y es bueno pues como dar claridad que todo depende de la clasificación que haga el médico. Sí, porque hay unos contratos de las EPS con cada IPS o con su red de prestación de servicios. Y lo que dicen ahora, a veces pasa que un usuario tiene una IPS en otro sitio, y lo que pasa es que la urgencia sí se presta en cualquier parte, en cualquier sitio donde uno esté, pero cuando es una consulta, como no hay un contrato con el hospital, con la EPS para prestar ese servicio de consulta, por eso es que de pronto le tocaría al usuario cancelar esa consulta. Pero no obstante, igual eso es una información que se le da al usuario, y por eso decíamos al inicio del programa que la urgencia la entraba a determinar era el médico, porque si lo dejábamos, por ejemplo, que la urgencia fuera, digamos, a criterio del usuario, a criterio del paciente, pues uno diría que la urgencia mía sería la prioritaria, ¿cierto? Si tengo dolor en un pie, en un brazo, o el dolor de cabeza, o porque tengo mucha fiebre, pues esa va a ser mi prioridad y va a ser mi urgencia. Pero dentro del servicio de urgencias me encuentro un ejemplo al doctor John Jairo, que es el que me está prestando el servicio. El doctor John Jairo me dice: Rodrigo, eso no es una urgencia, no se puede clasificar como urgencia. No te puedo atender por el servicio de urgencias, pero no obstante te puedo ofrecer el servicio de la consulta. Pero como tu IPS no es el Hospital San Juan de Dios, caso hipotético, porque si fuéramos a la realidad, mi IPS sí es el Hospital San Juan de Dios, como tu IPS no es el Hospital San Juan de Dios, te toca pagar particular. Entonces ya es el usuario, ya soy yo quien decido, bueno, entonces présteme el servicio, yo lo pago de manera particular, porque la EPS obviamente entonces no va a dar el código para atender la urgencia, sino que entonces ya soy yo quien tomo entonces la decisión de decir, sí, présteme el servicio, doctor, o mejor entonces yo voy y consulto en la IPS donde normalmente me prestan a mí el servicio. Ya, como lo decía ahorita la jefe Nora, las urgencias, digamos que las urgencias son nacionales, para abrir un espacio mucho más amplio. Donde me cogió la urgencia, en esa IPS, en cualquier centro hospitalario, ahí me deben de prestar a mí el servicio. Es más, independiente si tengo EPS o no tengo EPS. Eso también ya igual lo hemos hablado con algunos usuarios, porque dicen, vea, no me prestaron el servicio de urgencias. Le digo yo, creo que pues, o sea, no puede ser posible que nosotros no estemos prestando el servicio de urgencias. No, es que porque no traje plata, entonces no me prestaron el servicio de urgencias, ¿cierto? Sabemos que los servicios de salud obviamente son costosos, que estas empresas obviamente tienen que medianamente al menos subsistir, medianamente tienen que ser autosostenibles. Entonces, obvio que nosotros tenemos que sufragar algunos gastos, ¿cierto? Pero no es un requisito sin el cual
sine qua non el que diga que yo no tengo dinero para que me atiendan en una urgencia. Eso repetimos, como urgencia, porque ya si es otro servicio o en el triaje se clasificó en un triaje 2, en un triaje 3, pues ya entraría ya el usuario a determinar y a tomar la decisión si quiere que le continúen prestando el servicio o como les decía ahorita, si ellos prefieren más bien entonces nuevamente consultar en la IPS donde normalmente lo atienden. Ya lo decía ahorita el doctor John Jairo, la jefe Nora, pues el servicio de urgencia lo tenemos abierto las 24 horas con médico, 24 horas con auxiliares de enfermería, 24 horas igual también casi lo tenemos con facturador. Ese es el equipo que nosotros tenemos ahí y adicional a ello igual está el médico interno que es en uno de los casos o en muchas veces pues es quien se encarga de hacer el triaje. Alguien decía, doctor John Jairo y jefe Nora, es que uno vaya y entonces el facturador el que clasifica y le dice a uno, usted sí pase, usted espere porque según lo que yo veo acá, usted no necesita la atención de urgencias. No, esa clasificación la está haciendo el médico interno, que ha sido de gran ayuda para el servicio de urgencias y para apoyar al médico que esté de turno. Perdón Rodrigo, que una cosa pues como para darle claridad pues como a las personas a veces les explica a uno, para explicar pues a la gente, de que uno le dice a la persona o al usuario o al paciente que si una persona en el servicio que se le va a prestar requiere una sutura porque tiene una herida, requiere pasarle unos líquidos en la vena con un analgésico porque tiene un dolor muy intenso, o tiene una persona que tiene una crisis de ansiedad, una crisis de depresión y amerita una atención inmediata porque una crisis de ansiedad puede ser muy intensa y requiere entonces a veces medicamento para tranquilizarlo inmediatamente. Eso se constituye en una urgencia. Pero, por ejemplo, uno le explica, una manera de explicarlo sería que si esa persona que uno está viendo se puede atender con una fórmula, o sea, si uno le da una fórmula para que se haga tal medicamento, eso es lo que se constituiría en una consulta externa. También es bueno, doctor, pues como tocando el tema de urgencia, o para terminar el tema de urgencia, como explicarle un poquito a la comunidad cómo es que funciona el servicio de ambulancia, porque es otro tema que también genera muchas inquietudes en los usuarios, ¿cierto? Que el hospital no tiene una ambulancia, que entonces cuando tenemos una remisión hay que llamar a la ambulancia de Río Negro. Entonces, bueno, como darle un poquito de claridad cómo es que funciona el tema del transporte en ambulancia. Bien importante ese tema, jefe. Es verdad, el Hospital San Juan de Dios no es que no tenga ambulancia. Varios hospitales del oriente antioqueño se reunieron para crear una asociación, SAPIO, ¿cierto? Que es la Sociedad de Urgencias Médicas del oriente antioqueño. Y las ambulancias vienen con el nombre de MED, que digamos que ese es el nombre que tiene la asociación como tal. ¿Qué hospitales fue los que en el 2008, fue que surgió esta idea? ¿Y qué hospitales se asociaron? Se asoció el Hospital de La Ceja, el Hospital de El Carmen, el Hospital de Marinilla, los hospitales de Río Negro, el Regional y el Gilberto Mejía, y obviamente pues el Hospital del Retiro. Entonces se reunieron estos hospitales para crear una empresa que se encargara solo y exclusivamente del servicio de ambulancias. Con la creación de esta empresa, la empresa adquiere 3 ambulancias más, el Hospital Regional aporta 2 ambulancias, cada uno de los otros hospitales aportamos la ambulancia que teníamos para un total de 10 ambulancias. Estas 10 ambulancias, ¿cuál es la ventaja que tiene para los hospitales? Pues que en un momento dado, cuando necesitemos un número considerable de servicios, pues vamos a tener 10 ambulancias, es decir, pasamos de tener una ambulancia acá en el Hospital de Retiro a tener la posibilidad de tener 10 ambulancias, de tener 10 servicios. Recuerdo un domingo en el servicio de urgencias se hicieron 7 remisiones. Si nosotros acá en el Hospital de Retiro solo contáramos con la ambulancia que normalmente se tenía, pues creo que de esos 7 servicios, doctor John Jairo, jefe Nora, ¿cuántos podríamos haber hecho? 2, máximo 3, no sé. Entonces, ¿qué pasaría con los otros 4? La gente a veces me pregunta, me dicen, doctor, entonces si llego yo infartado y entonces tienen que esperar que venga la ambulancia de Río Negro, que no es que nos la estén prestando, no estamos llamando a ningún hospital a que nos la presten, sino que es la asociación de la cual el hospital
es socio, o sea que es dueño, que nos manden el servicio de ambulancia. Entonces les digo yo, vea, cuando llegue una persona infartada, doctor John Jairo, ¿qué es lo que ustedes hacen? Pues lo estabilizan, ¿cierto? Una vez que ustedes lo estabilicen, ya proceden con la remisión. En el proceso entre que ustedes lo están estabilizando, están llamando a EMED, que no debe tardar más de, y en el contrato está que no debe tardar más de 20 minutos, media hora, que fue el tiempo que se estipuló para venir de Río Negro acá al municipio del Retiro para que se los lleven. Entonces yo les decía, muy bien, si está la ambulancia acá del Retiro y tenemos ese primer caso que lo tenemos que remitir porque es un infartado, ¿qué tan de buena es ese que pudo salir? Y si me llega otro, entonces ese otro, ¿yo qué voy a hacer? Si llamo al Hospital de la Ceja, pues el Hospital de la Ceja no me va a prestar la ambulancia, porque a nosotros nos pasaría, puede que entonces sea la inversa, el Hospital de la Ceja me llama que le presta la ambulancia, pues ¿cómo le presto yo la ambulancia? Si, como decía ahorita el doctor John Jairo, sabemos que el tema en urgencias es por evento, es eventual, cuando menos pienso, pues va a llegar el infartado, va a llegar la urgencia que va a meritar una remisión y yo con la ambulancia prestada, pues o sea, ninguno de los gerentes se va a arriesgar a prestar las ambulancias. Entonces creemos y estamos convencidos de que es un acierto pasar de tener una ambulancia en el Hospital San Juan de Dios a tener la posibilidad de tener 10 ambulancias, o sea, pasar de hacer en un día 2, 3 remisiones a pasar en un día a hacer las 7 u 8 remisiones que nosotros hicimos alguna vez, ¿cierto? Entonces es importante para que la gente le quede, o sea, tenga la claridad sobre por qué el Hospital del Retiro no mantiene la ambulancia acá, en el hospital. No es que no la tenga, es que la ambulancia la tenemos nosotros en EMED, en la asociación que se creó. Y no es que estemos pidiendo permiso, no es que estemos pidiendo un favor para que nos envíen, no, es que es la obligación que ellos tienen de que nos envíen la ambulancia. No sé, jefe, si con eso igual hacemos claridad respecto del tema de las ambulancias. Pero también, jefe, es importante que la gente a veces se nos desespera, se estresa mucho con el tema, por ejemplo, de las remisiones. Eso que se maneja, por ejemplo, en urgencia, doctor John Jairo, jefe Nora, que la orden, que el hospital, ¿por qué es que no remite? Jefe, ¿por qué el hospital no remite? Llevo aquí media hora, llevo 1 hora, 2 horas y tengo que llevar a mi familiar, tengo que llevar a la acompañante, la persona que yo estoy aquí acompañando y ustedes no lo remiten. Entonces, ¿qué es lo que pasa, jefe Nora, doctor John Jairo? ¿Por qué no estamos remitiendo nosotros de manera oportuna a estos pacientes? Sí, yo digo lo siguiente, las EPS tienen una red de servicios, o sea, tienen contratados hospitales de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y cuarto nivel. A veces las personas llegan por una urgencia y pueden ser atendidos en el hospital de primer nivel y se les presta la atención por médico general y con los servicios que contamos acá de laboratorio de primer nivel, de baja complejidad, y se les puede solucionar el problema en este hospital. Hay ocasiones en que las personas, el usuario, requiere servicios en un hospital de un nivel superior, requiere servicios hospitalizados, requiere otros recursos de laboratorios o ayudas diagnósticas y ese paciente debe ser remitido. ¿Qué pasa? Que las EPS tienen su red, cada EPS tiene su red de servicios y nosotros requerimos para el traslado del paciente la autorización previa de la EPS. O sea, las EPS tienen su centro regulador. Nosotros, cuando el paciente requiere ser remitido, llamamos al centro regulador de la EPS y la EPS regula el paciente y ellas, cuando el paciente lo ubican, nos llaman y nos dicen, el paciente ya está ubicado en tal hospital, o sea, trasládelo hacia ese hospital. ¿Qué pasa? Que a veces la red está congestionada, a veces no hay camas, a veces no hay el especialista, muchas situaciones pues, particulares que pueden manejar tanto los hospitales como la misma EPS, que es muy difícil un traslado como a tiempo o rápido como la gente quisiera. Pero hay otra situación, que es cuando una persona tiene una urgencia vital, cuando una persona está sangrando demasiado o tiene un infarto, que nosotros sabemos que está requete comprobado que el paciente tiene su infarto, que requiere una atención inmediata, con ese paciente sí salimos sin pedir autorización, porque si ese paciente no se atiende en ese momento, corre riesgo pues, de complicación o de morirse. Entonces, en ese sentido, cuando ya es una urgencia vital que llamamos, sí salimos con el paciente. De resto, sí esperamos a que las EPS nos den su autorización. Y es importante, doctor, también aclarar que
el médico no puede salir con el paciente a la loca a ver dónde lo entro, dónde me lo reciben, excepto cuando es un caso pues de una urgencia vital que decimos que se va en camillazo porque simplemente hay que salir con él a un hospital de un nivel superior, ¿cierto? Pero cuando estamos en un proceso de remisión que a veces de pronto el mismo paciente o la familia se angustia porque no sale, porque entonces no me lo dejen aquí, porque entonces váyanse con él, o sea, es importante dar claridad que no se puede salir a la loca con el paciente, o sea, lo que se le brinda en una ambulancia no es lo mismo que se le puede brindar acá, y que nosotros nos vamos o el hospital se lleva al usuario cuando ya hay otra institución que tiene la capacidad de atenderlo, que tiene cómo recibirlo y que le puede ofrecer lo que el paciente necesita. Jefe, y ya para terminar, cuando le preguntan a uno mucho los usuarios es, remítamelo para Río Negro. Ahorita lo decía el doctor John Jairo, no somos nosotros quien tomamos la decisión si se va para Río Negro, La Ceja. No me lo mande para Medellín, es que yo en Medellín me pierdo, eso por allá es muy complicado. Es la EPS, porque la EPS lo reguló, dijo, lo vamos a atender en el Paulo Tobón, en el General, en fin, para allá es por donde tenemos que enviar el paciente. O sea, nosotros no tenemos realmente competencia para decir enviémosle para X. Para escoger la institución. Para X municipio, para X institución. Es la EPS quien entra a regular. Bueno, ya llegamos al final de este espacio donde el hospital quiere compartir con ustedes estos temas para que nos vamos a ir más que informando, nos vamos a ir formando sobre el manejo, sobre el tema del Hospital San Juan de Dios. Les agradecemos a todos los televidentes que nos hubieran acompañado, que hubieran compartido con nosotros este bonito espacio que empezamos el día de hoy, que a partir de la fecha lo vamos a estar realizando cada 15 días. Entonces los invitamos para que dentro de 15 días, donde vamos a hacer el programa en directo, pues si la gente tiene inquietudes, si la gente quiere participar, pues entremos nosotros a hacer un diálogo, digamos, mucho más directo con el usuario que tiene alguna inquietud y que nos quiere preguntar sobre el tema que nosotros estábamos tratando. Entonces vamos a continuar con estos temas del Hospital San Juan de Dios en el próximo programa que va a estar siendo en directo y que lo vamos a hacer Dios mediante en 15 días. Muchas gracias. El Hospital San Juan de Dios de El Retiro trabaja diariamente por la salud de los guarceños. Ofrecemos servicios de salud con calidad humana. Mejorando frecuentemente la calidad en la prestación de los servicios. Más que un centro asistencial, somos una entidad que piensa en tu bienestar integral. Como usuarios, ayudamos a fortalecer el servicio de salud. Con nuestros profesionales encuentras programas de promoción y prevención, atención especial a madres gestantes, primera infancia, programas de crecimiento, atención al joven y al adulto mayor. Somos un hospital con conciencia. En nuestras instalaciones encuentras un mundo de servicios que te evitan desplazamientos hacia otros municipios, toma de muestras y análisis de laboratorio, rayos X, entre otros. En el Hospital San Juan de Dios trabajamos a conciencia por su salud. En el Hospital con Conciencia te estamos esperando. Trabajamos por tu salud y bienestar integral.